Moana se embarca en la misión más difícil de su vida. Una aventura que requerirá de una gran tripulación y un corazón inquebrantable. Pero ojo, no te preocupes si lees que Moana muere. Es solo una etapa más en su increíble viaje para convertirse en la mejor navegante de la historia. Aunque claro, todo gran logro trae sus consecuencias. Moana ahora será perseguida por el dios Nalo hasta el fin de los tiempos. Déjame contarte cómo ocurrió todo esto. Moana no puede aceptar la idea de que su pueblo sea la única civilización que queda. Lleva mucho tiempo navegando en busca de nuevas islas o pruebas de otras aldeas. Es ahí cuando JJ, el gallo con un talento especial para encontrar cosas, descubre algo increíble, un trozo de cerámica. Esa pequeña pieza es prueba suficiente de que hay, o hubo, vida más allá de su aldea. Inspirada por sus logros pasados, como devolver el corazón de Te Fiti, Moana se siente más decidida que nunca. La aldea, mientras tanto, está en su mejor momento. Hay nuevos artesanos, un humor renovado y hasta su familia ha crecido con la llegada de su hermanita pequeña, que tiene unos 3 años. Moana comparte con su hermanita su plan de retomar la misión del último gran navegante, Tautai. Antes de que Maui robara el corazón de Te Fiti, Tautai quería conectar su isla con otras civilizaciones a lo largo del océano. Ahora, como navegante, Moana siente que es su deber completar esta misión. Mientras tanto, Maui tiene sus propios problemas. Visita a una vieja bruja para encontrar un portal hacia una legendaria isla que conecta todas las aldeas. Pero esta isla está protegida por Nalo, un dios enemigo de los humanos que hará todo lo posible para evitar que alguien llegue allí. El pueblo de Moana, impresionado por sus logros como navegante, decide otorgarle un título sagrado, Tai-Tai, un líder y conector del océano. Sería la primera Tai-Tai en más de un milenio, encargada de demostrar hasta dónde puede llegar su gente. Sin embargo, justo en el momento de la ceremonia, un rayo cae del cielo y golpea a Moana. Ella entra en un sueño lúcido donde se encuentra con el último Tai-Tai, quien le muestra la caída de la isla perdida de Motofesu. El espíritu del antiguo líder le revela que devolver el corazón de Te Fiti fue solo el comienzo. Le encomienda una nueva misión, indicándole que un fuego en el cielo la guiará hacia su destino. En la aldea, los artesanos encuentran registros de una antigua isla hechizada por Nalo. Este dios, hambriento de poder, separó al pueblo del océano para debilitarlo. Pero si un humano logra llegar a la isla perdida, romperá el hechizo de Motofesu. Moana comprende que esta misión es demasiado grande para enfrentarla sola. Decide formar una tripulación. Entre sus aliados están Loto, una artesana excepcional, el anciano, un granjero experto, Monin, un hombre de pocas luces pero mucha fuerza, el inigualable JJ, el gallo, y Pua, el cerdo, como alimento extra en caso de emergencia, o eso dicen. Por otro lado, Maui es capturado por la bruja, quien no planea liberarlo hasta conocer a Moana. La fama de esta joven navegante ha llegado incluso a los dioses. En el mar, la tripulación enfrenta sus primeros desafíos. Las tareas a bordo no son claras y reina el caos. Moana los organiza de la mejor manera, cantando una canción motivadora que les devuelve el enfoque y las ganas de trabajar juntos. Pero el viaje se complica. La estrella que seguían se destruye, y pronto se encuentran cara a cara con el ejército de los Kokomora, unos cocos guerreros. Sin embargo, los cocos también tienen sus propios problemas. Una almeja gigante está cambiando las corrientes y devorando todo a su paso. Los cocos hacen un trato con Moana. Si les ayudan a derrotar a la almeja, los guiarán hacia Motofesu. El plan es inyectar a la almeja una toxina extraída de los mocos de una babosa gigante. Por supuesto, no todo sale como esperaban,
y un valiente Coco se sacrifica para completar la misión y salvar a su familia, permitiendo que Moana y su tripulación lleguen al centro de la almeja, donde Maui estaba atrapado. Por accidente, terminan liberándolo. Moana se separa del grupo y, mientras explora sola, termina cayendo en un lugar extraño donde se encuentra con una peculiar bruja, que al principio parece ser peligrosa. Sin embargo, pronto descubrimos la verdad. La bruja no es malvada. Su verdadera intención es apoyar a Moana en su misión. La bruja revela que retuvo a Maui no por crueldad, sino para motivar a Moana a enfrentarse a un desafío aún mayor: rescatar a Maui y continuar juntos hacia su destino. Resulta que ella fue capturado hace más de 1000 años por Nylon, una poderosa criatura que lo atrapó en una gigantesca almeja. La bruja explica que, si Moana logra derrotar a Nylon, ella será liberada. Como muestra de su buena voluntad, la bruja decide ayudar a Moana entregándole un valioso objeto: el portal de los dioses. Este portal no los llevará directamente a la isla que buscan, pero sí los acercará significativamente, dejándolos a solo un paso de su destino. Sin embargo, Maui advierte que la isla está oculta en un océano hechizado y rodeada por una tormenta monstruosa, un viaje del que nadie ha regresado. Al llegar, Moana descubre que su amiga, el océano, no puede ayudarla en estas aguas malditas. Moana pierde la esperanza al encontrar los restos de la canoa del antiguo Tautai. Maui, con su humor inigualable, decide animar a Moana de la mejor manera que sabe: cantando. Con una canción humorística llena de energía, le recuerda que no hay nada imposible si se lo propone. Además, le dice algo que le devuelve la confianza: eres Moana. Una pequeña tormenta como esta no puede contigo. Motivada por las palabras de Maui, Moana decide volver con su equipo para convencerlos de continuar la misión. Pero, para su sorpresa, no fue necesario. Desde el momento en que aceptaron unirse a esta aventura, todos sabían que no sería fácil. El equipo está listo para lo que venga. El plan está trazado. Se dirigirán al corazón de la tormenta creada por Nylon. Cuando Maui levante la isla desde el fondo del océano, Moana y su equipo deberán entrar rápidamente y tocar tierra firme antes de que Nylon los alcance. La situación se vuelve crítica. La canoa no soportará más daño, y todos saben que, si se rompe, su misión podría terminar ahí. Pero Moana, con su agudo instinto, se da cuenta de algo crucial. La tormenta no está tratando de destruirlos, sino de detener a los humanos. Con este nuevo conocimiento, Moana idea un plan. Ellos distraerán a la tormenta, atrayendo su atención con maniobras rápidas y arriesgadas, mientras Maui se encarga de levantar la isla desde las profundidades del océano. Maui logra levantar la isla, pero Nalo lanza rayos que lo golpean, despojándolo de sus tatuajes y poderes como semidios. Moana, recordando que siempre hay otro camino, se lanza al océano y desafía a Nalo directamente. A pesar de los rayos, Moana llega al corazón de la isla, pero no sobrevive al esfuerzo. Lleno de tristeza, Maui canta una canción para reanimarla y los ancestros responden. Unidos en alabanza, logran que Moana trascienda a un nuevo nivel. Se convierte en una semidiosa. Con la isla restaurada, las corrientes vuelven a fluir y los pueblos se reconectan. La era de los navegantes comienza de nuevo, con Moana liderando una nueva generación de exploradores. Pero esto no es el final, ya que el dios Nalo sigue furioso, y nuevos océanos esperan ser descubiertos. En la nueva era de navegantes, Moana se compromete a entrenar a jóvenes exploradores de todo el océano. Cada pueblo aporta su cultura y habilidades, creando una comunidad diversa y unida. Nalo, por su parte, observa desde las sombras, jurando regresar con una venganza aún mayor.
Pero por ahora, el océano canta canciones de unión y esperanza.